Bienvenidos de nuevo a los videos de Crystal Clear Electronics. Ahora vamos a continuar aprendiendo los conceptos básicos de TI con Subulch Pyre. Empecemos a programar. Subulch, el escenario es tuyo. Gracias. También me gustaría dar la bienvenida a nuestros espectadores. Cuando recibimos una tarea, generalmente solo sabemos lo que la máquina debería hacer. La forma en que la máquina hace esto es lo que tenemos que averiguar, luego diseñar y decírselo. Pero ¿cómo le decimos a la máquina qué hacer? Las máquinas deben tener un conjunto de instrucciones a través del cual podemos decirles qué hacer y cuándo. Las máquinas ven las palabras a través de unos y ceros, pero desafortunadamente no estamos viviendo en la película Matrix para ver esto. ¿Cómo podemos decirles las máquinas qué hacer? Es un poco más legible para el ojo humano si las instrucciones se dan en forma de texto y no con dígitos. Una de estas formas se llama lenguaje ensamblador, que es conciso y más fácil de entender para los humanos, porque utiliza palabras en inglés similares para las instrucciones. Es un poco más fácil, pero aún así obtendrías un conjunto de instrucciones muy largo y detallado que sería bastante difícil de seguir. En lugar de esto, usamos el lenguaje de programación C, porque en C podemos expresar nuestras instrucciones de una manera mucho más concisa y simple. Desde C, nuestro programa se convierte en ensamblador y luego en código de máquina. Antes de conocer el lenguaje C, es importante aclarar algunos conceptos. Primero, el algoritmo es la solución para una tarea, que incluye instrucciones que deben realizarse en sucesión. Veamos un ejemplo de esto. El algoritmo para hacer un sándwich sonaría así. Toma el pan, corta una rebanada. Unta mantequilla pan. Pon salami encima. Ponle queso encima. ¿Estás listo? El ejemplo simple muestra que la secuencia de instrucciones forma el algoritmo, y al seguir ciertos pasos, podemos preparar nuestro sándwich. Subulch, siento que hay algunos pasos que se han pasado por alto al hacer el sándwich. Por ejemplo, ¿es bueno el pan multigrano para eso? ¿O debería ser de otro tipo? Quizás debería haber desenvuelto la mantequilla, cortado el salami y rallado el queso. ¿Por eso no siento que el sándwich esté completo? Sí, es un punto válido, pero depende del tipo de lenguaje de programación que estés utilizando. En el llamado lenguaje de programación de tipo declarativo, es la computadora, no nosotros, la que decide cómo se ejecutará la tarea. Un lenguaje así es el lenguaje SQL, que gestiona bases de datos, o incluso el lenguaje de comunicación humana. Eso tiene sentido. En realidad, ahora que lo pienso, solo le doy al taxista el destino, y no, dile dónde girar a la izquierda y a la derecha, o cómo conducir su auto. Sin embargo, mi experiencia me dice que los microcontroladores no se programan de esta manera. Así es, el lenguaje de programación C será el lenguaje de programación del microcontrolador. Esto es lo que usaremos, en el que el programador le dirá al microcontrolador qué instrucciones ejecutar, en qué orden, y con detalle. Esto hace que los lenguajes declarativos sean mucho más fáciles de usar. ¿Por qué no los usamos siempre? Así es, los lenguajes declarativos son simples de usar, pero al mismo tiempo muy orientados a objetivos. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, solo podemos usar SQL. Para la gestión de bases de datos, esto no es apropiado para nosotros, así que utilizaremos el lenguaje C, que es mucho más general, para programar microcontroladores. El siguiente concepto importante es la variable. Podemos almacenar los valores utilizados en el programa en variables, así que podemos encontrarlos fácilmente más tarde y referirnos a ellos. El valor de una variable no es constante, como su nombre sugiere, puede cambiar, podemos leerlo y reescribirlo. Casi cada variable es de un tipo, lo que nos proporciona dos cosas. Uno, integer, es el conjunto de valores que la variable puede tener.
y el otro son las instrucciones que podemos realizar sobre la variable. Otro concepto importante es la sintaxis, que nos proporciona las reglas de los elementos lingüísticos a los que debemos prestar atención mientras programamos. Afortunadamente, los entornos de desarrollo se aseguran de que no podamos compilar código con una sintaxis incorrecta, es decir, nuestro código se compila cuando el entorno de desarrollo, el compilador, lo encuentra libre de errores. El programa no es un error. Hemos llegado al punto en el que podemos empezar a aprender un lenguaje de programación. El lenguaje C tiene un sistema de tipos estático, lo que significa que tenemos que especificar los diferentes tipos de todas las variables que queremos usar. Entonces, cuando creas una variable, tienes que decir su tipo, su nombre, y luego puedes darle un valor inicial. En otras palabras, inicializarla. La inicialización no es obligatoria. En el ejemplo, un int, que es un entero brevemente, los diferentes tipos se discutirán más adelante en detalle. Se creará una variable, array, llamada a, y otra con el nombre de manzana. Y también les daremos un valor inicial. Al final de la línea, tenemos que usar un punto y coma para indicar el final de una instrucción. En este ejemplo, el tipo int. También es una palabra clave. Podemos usar palabras clave para referirnos a diferentes elementos del lenguaje. ¿Vale la pena elegir un nombre para la variable que se refiera al propósito para el cual fue creada? Por ejemplo, es recomendable crear una variable que contenga la longitud del radio del círculo, como intradio o intr. Así que definitivamente sabremos más tarde qué significa. ¿Cuál es la diferencia entre el entero y la suma? Sabolks, además de los enteros. ¿Qué? Otros tipos existen si quiero almacenar un número fraccionario u otro tipo de valor. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Y qué exactamente podemos almacenar en cada tipo? En el ejemplo anterior ya hemos visto el tipo int. Su tamaño es típicamente de 32 bits en una PC, lo que significa que su rango de valores va desde menos 2 a la 31 potencia hasta 2 a la 31 potencia menos 1. Nuestras variables son con signo por defecto, esta también es una palabra clave, pero si queremos crearlas sin signo, debemos poner la palabra clave unsigned delante del tipo. Entonces, su rango de valores va desde 0 hasta 2 a la 32 potencia menos 1. Se crea así. El entero también tiene una versión más corta de 16 bits y una más larga de 64 bits. La palabra clave para el primero es corta, mientras que para el segundo es larga. El siguiente tipo importante es char, que se utiliza para almacenar caracteres. Esta es una variable de 8 bits, por lo que su rango de valores puede ir desde menos 128 hasta 127. En el caso de con signo, mientras que en el caso de sin signo va de 0 a 1000. Los caracteres se pueden especificar entre comillas simples, como esto. Como hemos visto, estos tipos son valores de punto fijo. Para la aritmética de punto flotante, se utilizan los tipos float y double. Estos se utilizan para fracciones. El float tiene una precisión de 6 lugares decimales, mientras que el double tiene una precisión de 15 lugares decimales. Tiene un diseño muy preciso. Por supuesto, la necesidad de almacenar un double es correspondientemente mayor, 64 bits, mientras que el tipo float se almacena en 32 bits. Se crean así. La siguiente tabla resume los tipos básicos en el lenguaje C. Hemos destacado solo algunos elementos de la tabla. El tipo entero que se usa con frecuencia, o variable int, se muestra en la tercera columna y requiere 32 bits. A menudo usamos el tipo doble, que tiene un rango de valores desde menos 1.7 hasta 7, 10.308 hasta 1.7, 7, 10.308 hasta 1.7. Veces, 1308 hasta 1.7 veces. 1308, que por supuesto requiere 64 bits, pero tiene una precisión de 15 lugares decimales. Por supuesto, hay otros tipos, pero para usarlos, necesitamos asignar un archivo externo a nuestro programa. Por
Ejemplo, este es el tipo de cerveza. Por ejemplo, el tipo bool, que contiene verdadero y falso en su rango de valores. Usarlos, necesitamos asignar el archivo stdbool.h a nuestro programa. Para variables lógicas, se recomienda usar este tipo. Más adelante puedes encontrar tipos como uint8t. No te asustes por esto, solo significa que es una variable entera sin signo, de 8 bits. En muchos casos, no necesitamos el rango de cobertura de 32 bits, solo una fracción de esto es suficiente, así que podemos manejar nuestra memoria de manera eficiente, lo cual es muy significativo, especialmente en el caso de un microcontrolador. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero almacenar muchos datos relacionados entre sí? ¿Debería crear una variable para cada uno? Esto sería bastante inconveniente, por eso tenemos arreglos. Puedes almacenar múltiples valores del mismo tipo dentro de un solo arreglo. Necesitamos decir cuántos elementos puede almacenar como máximo para crearlos, como int area 3. Así que nuestra variable llamada area podrá almacenar 3 valores enteros. Podemos referirnos a los elementos individuales con su índice, es decir, su número de serie. El primer elemento en nuestro arreglo es el elemento con el índice 0, porque generalmente el primer elemento en informática tiene el índice 0, mientras que el tercer elemento recibe el segundo índice, como se ha visto. Hemos visto cómo podemos almacenar caracteres, pero sería inconveniente que un texto se diera carácter por carácter. Por lo tanto, podemos almacenar textos fácilmente en cadenas. Las cadenas son similares a los arreglos. Básicamente, los caracteres se almacenan en un arreglo, excepto que el último elemento de las cadenas siempre será un barra invertida 0, que indicará el final de la cadena. Podemos crear una cadena así. L4 dual caliente para la ventaja. Puede que no queramos cambiar el valor de una variable. Así que queremos hacerlo constante. ¿Hay una posibilidad para esto? Tenemos la posibilidad con la palabra clave const. Podemos hacer esto al crear una variable, por ejemplo. En este caso, es importante darle un valor al crear una constante, porque no podemos hacerlo más tarde. Los compiladores de C también tienen una función de optimización, así que, donde pueden, optimizan nuestro código, lo simplifican y lo hacen más efectivo. Podemos elegir el grado de optimización nosotros mismos, o incluso podemos desactivarlo. La optimización a veces trabaja en nuestra contra. Por ejemplo, después de activar la optimización, un código que había funcionado antes, de repente no se comporta como se esperaba. El compilador, y por lo tanto la optimización, solo funciona en un archivo a la vez. Uno de los ejemplos más fáciles de esto es que si una variable no puede ser cambiada en un archivo, entonces el compilador la reemplaza con una constante. Así que optimiza el código. Esto, a su vez, resulta en una operación incorrecta, si el valor de la variable puede ser cambiado en otro archivo. En tales casos, necesitamos indicarle esto al compilador, lo cual podemos hacer con la palabra clave volatile antes del tipo de variable. Esta fue una presentación muy detallada, muchas gracias. Pero estoy seguro de que los espectadores tienen curiosidad por saber qué podemos hacer con estas variables y cómo podemos usarlas en la programación. Correcto, podemos realizar diferentes operaciones en las variables. Los llamamos expresiones, y luego el conjunto de expresiones determina cómo funciona el programa. ¿Veamos algunos de ellos? Podemos describir una expresión mediante operadores o signos operacionales. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de estas expresiones. Veamos el del medio. 2 veces 3 más 1. El valor de la expresión es 8. ¿Qué significa eso? Nuestros operandos son 2, 3 y 1, y los operadores son multiplicación, suma y paréntesis. Hay muchos tipos de operadores, y entre ellos hay un orden de operaciones, al igual que en matemáticas. Esto se llama precedencia de operadores. La siguiente tabla muestra los operadores del lenguaje C. Solo destacaremos algunos elementos de la tabla aquí. Puedes ver las operaciones AND, XOR, o que vimos antes. Y puedes ver que hay una versión a nivel de bits y una versión lógica de ellos.
Es importante señalar que asignar valores a las variables se puede hacer con los operadores de asignación Y operadores de valores artificiales. pero no te asustes por la variedad de operadores. Estos se volverán más claros a medida que uses. Hemos revisado los tipos básicos del lenguaje de programación C y sus operadores u operaciones. Esto concluye el segundo video del 10º capítulo y continuaremos con las instrucciones del lenguaje C, aprendiendo sobre ramas, bucles y funciones. Y con la ayuda de expertos, volveremos pronto. Hasta pronto. Adiós.